Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos y amigos que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. Es para mí motivo de alegría una vez más encontrarme con cada uno de ustedes para poder compartir un momento de la palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir con la secuencia de temas correspondiente de la matutina El Cristo Triunfante. Y para esta ocasión nos atañe un tema el cual lleva por título En la base de todo, el pecado es transgresión de la ley. Ese es el tema que estaremos compartiendo en esta oportunidad. Pero antes, como solemos hacerlo siempre, vamos a dirigirnos al trono de la gracia de nuestro Dios mediante la oración. Los invito a que me acompañen con una oración. Oremos, por favor. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos una vez más por darnos el privilegio de ver la luz de un nuevo día. Le imploramos de manera especial que su Santo Espíritu pueda iluminar nuestras mentes para que podamos comprender el mensaje que hemos de meditar en esta ocasión. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que también nos han de acompañar en este devocional matutino y denos de su bendición. Lo imploramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a desarrollar el tema correspondiente para hoy y vamos a tener como base lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo número 16. Este texto, queridos hermanos, hay muchos que de memoria nos lo sabemos. Es un texto en el que podemos nosotros encerrar la misericordia de Dios y poder ver la manifestación del gran amor que Dios dio a la humanidad al enviar a su único Hijo a morir por nosotros los pecadores. Ahora dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Cuando nosotros leemos este texto, queridos hermanos, podemos encontrar dos cosas. Número uno, que hubo una demostración de amor por parte de Dios para con la humanidad, pero también podemos ver reflejado el por qué se tuvo que manifestar de esa forma el amor de Dios hacia nosotros. La Biblia dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí podemos encerrar también eh, una variación o podemos ver algo totalmente antagónico. Uno menciona aquí eh, el no perderse, pero la otra parte o la contraparte de no perderse es la vida eterna. Pero antes de esto hay una necesidad, como bien dicho, hay algo que Dios pide y es creer, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Ahora, cuando nosotros leemos, queridos hermanos, en la Biblia, nos damos cuenta, bueno, en los temas anteriores de estos días atrás, hemos visto, ¿verdad?, cómo Cristo padeció por cada uno de nuestros pecados, cómo Él tuvo que entregar su vida para que ahora usted, para que ahora yo tengamos oportunidad de vida eterna. Ahora, la pregunta es, ¿cómo surge el hecho de que Cristo tuviera que abandonar los atrios celestiales para poder venir a morir, para poder venir a sufrir por usted y por mí? Hubo una razón, y esa razón, queridos hermanos, es el pecado. Cuando leemos la matutina del Cristo triunfante, encontramos la siguiente declaración. Satanás fue quien inició la rebelión contra la ley de Dios en el cielo. Noten esto. ¿Quién era el primero que estuvo en desacuerdo con la autoridad y con la ley que Dios había establecido? Pues Satanás. A causa de esta rebelión, el pecado surgió a la vida. En pocas palabras, queridos hermanos, si este ser creado por Dios hubiese estado conforme con la voluntad de Dios, y hubiese guardado cada punto de la ley en armonía, no hubiese habido necesidad de que surgiera el pecado. Pero hubo rebelión.
hubo insatisfacción. No hubo ese espíritu de aceptación, de abnegación y humillación. Y es por eso que surgió el estado de rebelión, por lo cual llevó al inicio del pecado. Cuando nosotros nos ponemos a pensar y decir, bueno, ¿y qué es el pecado? Muchos quizás nos hemos hecho esa pregunta, ¿qué es el pecado en sí? En la Biblia encontramos solamente una definición del pecado. La definición del pecado, queridos hermanos, como lo menciona el libro de Romanos, es la transgresión de la ley. En su momento nosotros hemos estudiado, hemos visto cuáles son los puntos de la ley, o cuáles son los 10 mandamientos, mejor dicho, cuál es el objetivo de la ley de Dios. Pero cuando nosotros estudiamos a profundidad nos damos cuenta que Satanás no estuvo de acuerdo con esos principios de la ley. Y es ahí donde él se revela en el cielo. Satanás insistentemente sostuvo que Dios no actuó en forma justa con él. Ahora, notemos este punto, queridos hermanos y amigos. Satanás fue la primera persona o el primer ser creado por Dios que no estuvo de acuerdo en cómo la ley exigía la fidelidad. Y él manifestó en muchas ocasiones que lo que Dios exigía era mucho. Ahora, quizás va a sonar un poco pesado la siguiente declaración, queridos hermanos, pero en los evangelios nosotros encontramos una declaración muy interesante y muy preocupante también. Todo aquel que tiene el mismo espíritu, el mismo pensamiento, el mismo razonamiento de Satanás y dice, lo que Dios me pide es demasiado para lo que yo puedo dar, en ese momento nosotros nos constituimos hijos de Satanás. Noten esto. Satanás insistentemente sostuvo que Dios no actuó de forma justa con él. ¿Cuál es la queja que muchas veces el ser humano manifiesta en su vida? Que Dios es injusto con él. ¿Qué sucede cuando se le hace ver el pecado a las demás personas? Muestran de que es injusticia por parte de Dios el acusarle de algo que no todos pueden cumplir. Satanás criticó el plan del gobierno de Dios. Sostuvo que la ley divina era arbitraria y perjudicial para los intereses del universo celestial y que necesitaba un cambio. Noten esto, queridos hermanos. No es de extrañar que ahora nosotros en día escuchemos a muchas personas decir, es que esta ley amerita un cambio. Esta ley necesita ser regulada a mis propias necesidades o a mis capacidades. Muchas veces, queridos hermanos, nos comportamos de tal manera como lo hizo Satanás, pensando o creyendo, mejor dicho, en que debe de haber un cambio en la ley. Ahora, si nos ponemos a pensar, queridos hermanos, si nos ponemos a pensar razonablemente, ¿qué es lo que merita un cambio? ¿La ley de Dios o nuestra conducta? Con plena seguridad puedo decir, nuestra conducta es la que necesita un cambio, no la ley de Dios. El libro de los Salmos menciona que la ley de Dios es justa, es perfecta, es recta. Todo lo que Dios hizo fue perfecto. Por lo tanto, su ley también es perfecta, no hay necesidad de cambiarla. El hombre es el que ha adoptado el mismo pensamiento de Satanás, creyendo que la ley amerita un cambio, cuando lo único que debemos de hacer nosotros, queridos hermanos, es someternos al gobierno de Dios. Ahora, había un peligro, queridos hermanos, cuando Satanás no solamente él tomaba para sí ese pensamiento, sino que también lo transmitía. ¿Cuál era ese peligro que existió y que aún existe para la raza humana, por supuesto? Ahora, pero hay un punto. En los mundos que Dios había creado, había intereses vitales en juego. Noten esto. Había mucho en juego, queridos hermanos. Estos supuestos defectos que Satanás exponía referente a la observancia de la ley o a los
puntos que la ley menciona, hay muchas preguntas. ¿Haría que los habitantes del universo celestial tuvieran razón de pensar que la ley debía ser mejorada? ¿Tendría éxito Satanás en mirar la desconfianza de ellos en la ley? ¿Cuál era el peligro que había entonces? Que todos los demás mundos que Dios había creado estuvieran de acuerdo con el pensamiento de Satanás. Y llegase un momento en el que ellos pensaran, es cierto, lo que Dios exige es mucho, es ameritable un cambio. Ese es el peligro, queridos hermanos, que había en ese momento. En su sabiduría, Dios no aplicó la fuerza como medida destinada a suprimir la rebelión de Satanás. A Dios nada le hubiese costado, queridos hermanos, destruir a Satanás y se acababa el problema. Pero Dios no quería que los seres creados, que los mundos creados por Él, le obedecieran por temor. Dios quería que le obedecieran por amor. Esta medida habría podido despertar simpatías favorables al enemigo. Muchos quizás hubiesen dicho, tenía razón, por eso lo eliminó Dios. Habría despertado la duda en muchos. Habría, habría fortalecido de este modo su rebelión en lugar de producir un cambio en sus principios. Si Dios le hubiera aplicado un castigo sumario al enemigo, muchos habrían considerado que se actuó en forma injusta con él, y esto hubiera producido un grado de apostasía más numeroso. Ahora, pongámoslo de manifiesto en la actualidad, queridos hermanos. En una organización religiosa, no me han dicho, muchas veces entre los miembros de iglesia sucede lo siguiente. Cuando se expone el pecado y se expone que es ameritable a una sanción, a un castigo, muchas veces, ¿cuál es el pensamiento de muchos hermanos? Que a lo mejor son simpatizantes con aquel al cual se le ha hecho ver el pecado y se le ha anunciado. Muchos quizás pensaran que injusto cómo están actuando con el hermanito. Son muy arbitrarios al amonestarlo, al disciplinarlo, al exonerarlo, qué sé yo. Pero pasa algo, queridos hermanos. Si en ese momento Dios, ¿verdad?, no hubiese actuado como lo hizo, muchos mundos hubieran cuestionado la forma de actuar de Dios. Ahora, esto no significa, queridos hermanos, que no es, que es cuestionable el hecho que muchas veces se tenga que disciplinar, se tenga que corregir la mala conducta que tiene un cristiano. Pero pareciera, queridos hermanos, que al estar a favor de que no se le haga ver la falta o que no se le corrija, no se le discipline, no se le haga ver el error de una forma en la cual él comprenda, pareciera, queridos hermanos, que estamos a favor de ocultar, mejor dicho, el pecado. Cuando lo que Dios nos pide, queridos hermanos, en el libro de Isaías capítulo 58, versículo 1, clama a voz en cuello y no te detengas. Dios nos ha dado una labor, queridos hermanos, y es de anunciar a su pueblo el pecado que están cometiendo. Y no solo de anunciar el pecado, sino también de corregirlo, de hacer reformas, así como lo hizo Nehemías y muchos más personajes de renombre en la Biblia. Era necesario darle tiempo a Satanás para que desarrollara sus criterios, porque de lo contrario muchos hubiesen pensado, no se le dio oportunidad para arrepentirse. Él ha tenido toda la oportunidad de presentar su propia perspectiva del problema, pero ha sido artero. Noten esto. Tan pronto como su posición fue vista bajo la verdadera luz, adoptó otra postura, valiéndose de cargos falsos y tergiversando los propósitos y declaraciones de Dios. Se aseguró
De esta manera se aseguró la simpatía de algunos. No es de extrañar, queridos hermanos, que los ángeles, aquellos que no conocían la maldad, aquellos que no tenían ni un mínimo punto de sentimientos contrarios al orden divino, también pudieran contaminarse. Satanás hizo manifiesto su desagrado, no solamente dentro de sí, sino que también lo expuso, lo compartió con muchos ángeles que también se rebelaron en contra de Dios. Adán y Eva fueron puestos a pruebas y fracasaron. Satanás engañó a Eva y ella, desobedeciendo a Dios, trajo consigo muchas consecuencias para la humanidad. ¿Cuál era el propósito de Satanás al momento de hacer ver la injusticia de Dios? No solamente mantener él la convicción de que Dios era injusto, sino de que transmitir ese mismo pensamiento a los demás seres creados por Dios. Y es por eso que Satanás comenzó a visitar los mundos creados por Dios. Cuando nosotros leemos Maranata el 26 de diciembre, ahí encontramos una declaración. Voy a resumir lo que ahí menciona. En ese momento, el espíritu de profecía nos menciona que la sierva del Señor fue llevada a uno de esos mundos creados por Dios. Y en el centro de la ciudad se encontraba un árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero a pesar de que se encontraba ese árbol, los habitantes de ese mundo habían mantenido fiel la integridad a Dios. ¿Qué denotaba eso, queridos hermanos? A los demás mundos también se les fue tentado, pero ellos mantuvieron fiel lo que prometieron a Dios. Ellos fueron obedientes siempre. Lastimosamente la humanidad, la tierra, fueron los que no pudieron resistir esta prueba. Y lastimosamente ahora vemos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de cuán terribles han sido las consecuencias del pecado. Ya veíamos en un inicio, el pecado, queridos hermanos, es transgresión de la ley. El mundo ahora en día se jacta viviendo en el pecado, pensando que no va a tener ninguna repercusión en sus vidas. Pero nosotros comprendemos, queridos hermanos, que todo aquel que comete pecado no quedará sin castigo. Jesús afirmó, al ver que la humanidad había acarreado para sí el castigo por el pecado, por haber transgredido la ley, Jesús afirmó que él llevaría sobre sí la culpa por el pecado y vencería a Satanás al venir a este mundo y a enfrentar al enemigo en su propio campo de batalla. Cuando Cristo inició su campaña, Satanás le salió al encuentro y le disputó cada centímetro de terreno, ejerciendo al máximo su poder para poder vencerlo. Muchas cosas estaban implicadas en ese conflicto. Intereses vitales estaban en juego. Uno de ellos era la salvación de la humanidad. Las interrogantes que habían de responder era: ¿es imperfecta la ley de Dios y es necesario enmendarla o abrogarla? Pero ¿qué fue lo que Cristo dijo, queridos hermanos? No penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, a la cual Satanás se opuso e hizo creer que era una ley injusta, realmente es una ley justa. Realmente es una ley que no necesita ser cambiada, ni mucho menos necesita ser quitada. O como menciona aquí, no necesita ser abrogada. Hay otra pregunta que surgía. ¿Es inmutable?
La ley de Dios, queridos hermanos, puede cambiarse. La Biblia menciona que todo lo que Dios ha creado es perfecto. Por lo tanto, la ley de Dios, que fue creada por el mismo Dios, no necesita ser cambiada. No puede ser, no puede ser mutable, no puede cambiar. Otra pregunta. ¿Es estable el gobierno de Dios o necesita algunas rectificaciones? Creo que usted y yo sabemos la respuesta, querido amigo, querido hermano. El gobierno de Dios es estable y no necesita ningún cambio. No solo en presencia de los que vivían en la ciudad de Dios había que responder a esas preguntas, sino ante los habitantes de todo el universo celestial. Lo que sí podemos decir, queridos hermanos, como mencionaba el tema, en la base de todo, el pecado es transgresión a la ley. Por lo tanto, queridos hermanos, comprendamos cuál es la ley de Dios. Quitémonos del pensamiento el hecho de que la ley fue dada solamente al pueblo judío. Quitémonos del pensamiento que la ley fue abolida en la cruz. Quitémonos del pensamiento que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿En qué sentido digo esto último? No quiero que me malinterpreten. El libro de Romanos nos dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sabemos nosotros, queridos hermanos, la respuesta. Al pecar, al contrariar la ley, eso ameritaba la muerte del pecador. Pero ahora por gracia, queridos hermanos, tenemos la oportunidad de reivindicarnos y de buscar de Dios de todo corazón y de enmendar nuestros errores. Mediante esa gracia, ahora nosotros podemos decir, tengo un Salvador, tengo un abogado intercesor, tengo oportunidad de arrepentirme. Arrepintámonos, queridos hermanos. Nos encontramos en tiempos en los cuales ya no debemos de estar titubeando. Debemos de comprender la definición del pecado. El pecado es la transgresión de la ley. La pregunta es, ¿estoy transgrediendo la ley o la estoy obedeciendo? Solamente hay dos caminos, obedecer la ley o pisotearla. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Dios puede ayudarnos, queridos hermanos, para poder comprender nuestra posición y para poder decir con plena seguridad, estoy obedeciendo la ley de Dios. Así que, queridos hermanos, en la base de todo, el pecado es la transgresión de la ley. Al comprender esto, queridos hermanos, vamos a comprender que necesitamos consagrar nuestras vidas. Vamos a finalizar con una oración. Vamos a pedir la dirección a nuestro Padre Celestial. Oremos, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. En esta hora de la mañana le damos gracias por la vida, por la salud y por habernos dado el privilegio de meditar una vez más en su palabra. Queremos implorarle de manera especial que pueda dirigir nuestras mentes en este día, que todo lo que hagamos pueda ser de bendición, pero sobre todo le imploramos que su Santo Espíritu nos haga comprender que debemos de ser fiel a su ley. Gracias por darnos de su bendición hasta este momento. Imploramos que nos acompañen el resto del día. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, ha sido un placer para su servidor Oscar Martínez, una vez más, de haber estado con cada uno de vosotros en este devocional matutino. Los esperamos el día de mañana, si el Señor así lo permite, si el Señor nos presta la vida. Nos vemos el día de mañana. El Señor les bendiga.